A veces pensamos que la vida es únicamente lo que estamos mirando en los siguientes minutos, lo que tenemos delante de nuestras narices, pero la visión que tiene Dios es completa. Él ve el pasado, el presente y el futuro. Y nosotros tenemos la misión de aumentar nuestra visión a través del estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos entonces a meditar la palabra con el tema de la prueba y la recompensa. Mirando el pasaje que está en Deuteronomio capítulo 8. Todo el capítulo es una enseñanza muy bonita, muy completa. Y vamos a mirarlo entonces en 3 secciones. Dije la prueba y la recompensa. Deuteronomio 8 es la descripción que hace Moisés de el papel de Dios guiando a su pueblo a través del desierto y el propósito que tiene con respecto a eso para cuando llegue a la tierra prometida. La prueba es el desierto, la recompensa es la tierra prometida. Espiritualmente, una enseñanza como esta tiene grandes implicaciones para nuestra vida práctica. Decía yo al principio que a veces nos enfocamos mucho solamente en las partes buenas o solamente en las partes malas de la vida, pero a través de la palabra descubrimos que lo que nosotros llamamos malo, Dios lo llama promesa, y lo que nosotros llamamos bueno es lo que Él llama el cumplimiento. Este pasaje de Deuteronomio 8 empieza en el versículo 1 con una exhortación a la obediencia entendida. Antes de leer la palabra quiero que comprendamos ese concepto que hemos nombrado muchas veces. ¿Qué es la obediencia entendida? Básicamente hay 2 clases de obediencia, una obediencia obligada y una obediencia entendida. La obediencia obligada es aquella en la cual el papá o la mamá le dicen al adolescente de 13, 14 años, no sales hoy. Y entonces el adolescente arma tremendo berrinche porque no comprende por qué le están prohibiendo lo que él considera que es un derecho. Pero cuando ya ha vivido un poco más, se da cuenta que el hecho de que su padre o su madre le hayan prohibido tiene un propósito. Entonces empieza a obedecer, ya no por las malas, ya no porque le toca, sino porque ahora comprende que los padres son más sabios, que los padres tienen un propósito con respecto a bendecir a los hijos, a protegerlos. Y entonces quizás, si es un adolescente en camino de sabiduría, va a empezar a obedecer de una manera entendida. Obediencia obligada versus obediencia entendida. El Señor lo dice en Deuteronomio 8:1. Asegúrate de obedecer. Empieza un capítulo, aquí es Moisés el que está hablando en nombre del Señor, con lo que el Señor le dio a Moisés, y está exhortando al pueblo como un pastor para que el pueblo aprenda a obedecer, y por eso le va a explicar el por qué. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Pueblo de Dios, el propósito de los mandatos es advertirles que si ustedes hacen las cosas de la forma que Dios dice, entonces vendrá bendición hasta que sobreabunde. Pero si quieren hacer las cosas como a ustedes les parece, entonces van a tener que recibir golpes, tropiezos y otro poco de lecciones dolorosas a lo largo de esa enseñanza, también en esas 2 formas de voluntad que tiene Dios, la voluntad permisiva y la voluntad directiva.
aquí nos está hablando de la voluntad directiva, pero no en el sentido de que es que les toca, sino, pueblo de Dios, aprende que la obediencia siempre tiene un propósito y un porqué. Pero tu Señor Dios no tiene por qué explicarte con pelos y señales por qué pone esta norma o esta guía. Pero con el tiempo, con la fe con que vas a vivir y con la confianza en Dios vas a descubrir el porqué de todos esos mandatos. Entonces, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Punto. Moisés continúa con la explicación. Entonces vivirás, es decir, si obedeces en forma entendida y aún en obediencia obligada, vivirás. Y aquí ese vivirás no se refiere solamente a la vida biológica. No es que entonces puedas vivir más años porque no te vas a matar en un accidente o en una riña o en un atraco porque estabas donde no debías, sino que también tendrás vida interior, vida espiritual. Te sentirás pleno, esperanzado y gozoso si obedeces. Por el contrario, si desobedeces, vas a descubrir que tienes un placer momentáneo, pero después vives con amargura, con dolor, con heridas y quejándote de todo y por todo. Vivirás y te multiplicarás. Literalmente para el pueblo de Dios era que iba a crecer en número, pero espiritualmente esto se puede entender como que cuando uno encuentra a un cristiano obediente, sabio, uno aprende de él y trata de seguir el mismo camino si también quiere ser sabio y recibir las bendiciones. Y entonces se convierte en multiplicación de esa sabiduría de ese cristiano que ministró a veces sin decir ni una sola palabra. Esto es aplicable también para nuestros familiares, pero también nuestros conocidos. La multiplicación espiritual es el crecimiento del pueblo de Dios. Es el que unos vengan a creer porque otros ya creen con esa obediencia entendida. Y por último dice, eran 3 cosas: vivirás, te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró a tus antepasados y la poseerás. ¿Cuál es la tierra prometida? Ya sabemos que es el reposo de Dios. Más adelante analizaremos la parte del reposo. Ahora estamos mirando la parte del desierto. Por tanto, tenemos que entender el propósito del desierto. El Señor nos lo va a explicar aquí. Pero antes nos adelantamos un poquito. Son 2 propósitos básicos. Primero, revelación. Y segundo, trato. ¿Revelación de qué? Ya lo vamos a ver. Trato también, ya lo vamos a ver en el siguiente versículo. El versículo 2 dice: recuerda cómo el Señor te guió por el desierto durante 40 años. ¿Ok? El cristiano atento descubre que el desierto está dentro del plan de Dios. Ya vamos a ver qué es el desierto. Ya algunos presienten a qué se refiere. Pero lo importante aquí por lo pronto es entender esto. El camino en el desierto para el pueblo de Israel fue guiado por Dios. Todas las vueltas y revueltas que ellos dieron, cuando hubieran podido ser 2 o 3 meses de caminata, se convirtieron en 40 años. Todo ese laberinto que se formó allí tenía un propósito, porque Dios no hace nada sin propósito. Grábalo en tu corazón. Cualquier cosa que te ocurra en la vida tiene un propósito en el plan de Dios. No hay accidentes, no hay casualidades. Lo dice aquí. Te guió por el desierto durante 40 años. Antes de entrar en el propósito, miremos ese te guió. Es muy normal que cuando uno está caminando en el desierto se sienta solo o con muy poca compañía.
Pero resulta que a los israelitas el Señor se les manifestó de muchas maneras durante esos 40 años, en forma de nube y de columna de fuego. Ustedes lo saben, que han leído esos pasajes. Entonces la presencia de Dios siempre fue manifiesta, siempre estuvo allí. Lo digo con esa certeza porque cuando estamos en la prueba, en el momento difícil, tenemos la tendencia a pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha alejado, pero no es así. Tu Dios te guió por el desierto, tu Dios te guía en todo momento. En el desierto le dice al pueblo de Israel, te humilló. Lo primero que el Señor se propone es enseñar humildad. Aquí esta palabra humilló no se puede tomar en el sentido callejero o cotidiano de que me están ofendiendo y pisoteando la dignidad. No, bíblicamente esta humillación es enseñar cómo ser humilde, igual cómo dejar de ser soberbio, porque el pecado de Lucifer, para apartarse de Dios y creerse semejante a Él, fue la soberbia primeramente, y el pecado que infundió en Eva y después en Adán fue el de la soberbia, cuando les dijo serán semejantes a Dios, serán como dioses. La soberbia es el pecado, no sé si la palabra es correcta, pero yo diría que casi sí, omnipresente. La soberbia está detrás de muchas de las manifestaciones que tú tienes para con los demás. A veces incluso extender la mano dizque para servir, en el fondo lo que quiere es satisfacer a un ego que busca reconocimiento, y eso es soberbia. A veces ir a buscar de Dios a la iglesia es para que otros me miren, y eso es soberbia. A veces buscar el pecado de adulterio es soberbia porque quiero mi gratificación. A veces renegar porque no tengo suficiente dinero es soberbia porque me siento merecedor de cosas mejores. Entonces, en realidad la soberbia es como el motor bien oculto de muchos, si no es que de todos los pecados del ser humano. Por eso el Señor viene a enseñarnos humildad. No digamos a humillarnos porque nos suena como una ofensa. Viene a enseñarnos humildad a través de los momentos difíciles, de esos pasos duros, de esos momentos donde decimos, Señor, no veo tu provisión, no veo, Señor, tu mano, oro y no apareces. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente para que nos quede absolutamente claro el sentido de este pasaje. Entonces, me enseña humildad, pero además viene a mostrarme todo lo que hay oculto dentro de mí. Algunos tienen más predisposición a la sensualidad que otros. Otros tienen más amor por el dinero que el resto. Entonces los temperamentos son diferentes y como tales se manifiestan en diversidad de personalidades. Dios conoce cabalmente, de punta a punta, cada carácter y cada personalidad de cada uno de los seres humanos de este planeta y de toda la historia. Entonces, los que no conocemos cuál es nuestro carácter y temperamento, cuáles son las motivaciones ocultas de muchas cosas, somos nosotros mismos. El Señor dice, te puso a prueba para revelar tu carácter. A veces nos creemos muy humildes y en realidad somos bastante orgullosos. Y han pasado buenos años en la vida cristiana y seguimos todavía pensando que somos humildes, que por el hecho de que estamos concentrándonos en una lectura bíblica o estamos yendo a congregarnos
es que ya bajamos nuestra cabeza, pero de pronto un incidente viene a mostrarnos que no, que todavía miramos a la otra persona como si nosotros fuéramos superiores, que todavía le gritamos improperios, insultos, pensando que nosotros somos mejores, que todavía lo enseñamos pensando que nosotros somos mejores. Entonces, cuando uno está un poquito más arriba, corre más riesgo de manifestar soberbia que el hermano. Por eso, el Señor viene a probar nuestro carácter de diferentes maneras. Una prueba puede sacar aspectos determinados. Otra prueba muestra otros aspectos distintos. Por eso nunca dejamos de sorprendernos en realidad de lo que mora dentro de nosotros. Y eso lo permite el Señor para que no nos confiemos en nosotros mismos, sino que seamos totalmente dependientes de Dios y de su obra. La prueba más sencilla de cuánta soberbia tenemos es que al principio de nuestra vida cristiana nos cuesta un trabajo impresionante confesar nuestros pecados. Yo no, ¿cuál? No, yo no he dicho eso, no, yo soy santo. Pero en la medida en que el Señor nos va tratando, entonces nos queda cada vez más fácil reconocer cuánta carnalidad arrastramos, aún dentro de aspectos espirituales. Y el tercero es averiguar si en verdad obedecerás sus mandatos. Averiguar si en verdad obedecerás sus mandatos. A través de la prueba para revelar el carácter, también viene la prueba para saber si hay verdadera obediencia. Porque a veces decimos, sí, Señor, yo te voy a obedecer, sí, yo me voy a congregar, sí, pero, en verdad, si el Señor te dice esto, ¿tú lo vas a hacer? ¿Qué tal que el Señor te diga esto otro y tú inmediatamente haces una carita de sorpresa? Y detrás de la cara de sorpresa viene una disculpa. No, hermano, no puedo esto porque es que estoy muy ocupado por tal y tal razón. Y resulta que no estaba ni muy ocupado ni había tal razón. Entonces, como buen creyente, que no debería usar mentira, acaba de resbalarse. Porque se está descubriendo que no solo es mentiroso, sino que no está dispuesto a obedecer lo que Dios le está pidiendo. Ve y ayuda a tu hermano, ve y ministralo, ve y llévale esa bendición. ¿Será que podemos entonces estar con Dios sin necesitarlo? Una pregunta salida de tono, una pregunta que no tenía nada que ver con el tema. Hermanos, hay mucha gente en la iglesia que se congrega diciendo que busca de Dios, pero que en realidad vive como si no lo necesitara. Necesitar a Dios es levantar al cielo un clamor como el del Salmo cuando dice que tengo sed de Dios. Necesitar a Dios es comprender que sin Él no puedo vivir. Necesitar a Dios es tenerlo siempre en primer lugar. Todo lo demás es añadidura. Y entonces ahí a veces se encuentra todo junto, la falta de humildad, el carácter bien complicado y la desobediencia de que nos hablaba el versículo 2. Y sin embargo estábamos diciendo, yo creo en Dios y yo quiero vivir con Dios. Pero necesitarlo, no mucho, más bien me necesito a mí mismo y mis necesidades cubiertas. Entonces, ¿qué es el desierto? El desierto son esos momentos, días, meses o años de soledad.
Puede que estés reunido con tus hermanos, pero hay algo que no te deja comunicarte completamente con ellos. Porque lo más probable es que tú sientas que si hablas con ellos no te van a comprender. Si les dices lo que hay en tu corazón, te van a mirar con sorpresa y hasta de pronto se burlen. O te van a decir, es que usted es muy místico, usted es muy fanático, o usted no tiene fe. Entonces prefieres hacer un cerco alrededor de ti, sentarte en una silla, pero no abrir tu corazón a los lados, ni al frente ni atrás. Estás en un desierto de soledad. En el desierto también hay aridez, entonces todo es seco. Vas a buscar la palabra y la palabra, si bien es cierto, te está describiendo lo que tú necesitas, hay algo que no te deja que te toque, pero no es la palabra, es algo dentro de ti, una aridez en tu corazón, es lo que la Biblia llama un corazón duro. Todos pasamos por esos momentos, aquí no hay nadie que pueda decir, no, yo no soy así. Corazones duros son momentos que vivimos para que el Señor nos permita entender cómo es un corazón tierno, un corazón de carne. Entonces a veces se endurece nuestro corazón para que podamos ver lo horrible que es vivir así. El desierto es también un ambiente muy riguroso, entonces tienes ese tiempo en el cual tú caminas y sientes que te pesa la vida cristiana, que te pesa la falta de comunión con Dios, que te pesa leer la palabra porque no la entiendes bien, no la puedes meditar, no la comprendes en profundidad. En el desierto no se puede construir. Entonces tú intentas hacer un servicio para Dios, hablarle a alguien de Dios y te voltean la espalda. Y lo intentas otra vez y vuelve y ocurre lo mismo. Y una tercera y otra vez. Y tú dices, pero Dios, ¿qué pasa? Quiero hablar de ti, pero ¿será que tengo una boca torpe? ¿Será que yo soy un mal siervo? Eso es un desierto. No se puede construir para la obra de Dios. Imagínate tú un pastor que quiere levantar la obra para el Señor y no puede. No puede porque lo está haciendo mal él. No está humillándose suficientemente delante de Dios. O sí lo está haciendo, pero no hay nadie que lo acompañe. En el desierto también hay peligros. Son tentaciones que vienen, que parecen inocentes. Son conversaciones que no tienen mayor propósito espiritual ni tampoco mundano, pero que te van enfriando. Son peligros a veces muy claros, otras veces muy opacos. Y sobre todo en el desierto pues suele haber hambre y sed. En esos momentos, por ejemplo, donde tus padres te pedían que hicieras algo cuando eras joven y no te dieron muchas explicaciones y tú sufrías mientras obedecías, te voy a poner un ejemplo, o no obedecías. Hijo, ayúdame a lavar la loza. Ay, mamá, pero es que tengo muchas tareas. ¿Sí? ¿Cuáles tareas? Vamos a ver. No hay tareas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ve, está bien, voy a lavar la loza, pero va con la boca torcida, los hombros levantados, con una amargura de corazón y no quiere hacer eso. Eso es un desierto. Esa es la vida de muchos cristianos a los cuales el Señor les está pidiendo que hagan algo que no entienden y ellos no quieren dar su brazo a torcer. Versículo 3. Si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Una de las humillaciones más grandes es cuando nos han predicado del Dios que todo lo puede, que es dueño de todas las cosas, y sin embargo tenemos que pasar por momentos de escasez, pasar hambre.
Señor, pero te estoy clamando para que me ayudes con esta necesidad. Y no llega, no llega, no llega. De pronto llega una cosa inesperada. Entonces tú necesitabas 2 millones de pesos y te llegan 200,000. Pero Señor, esto no es suficiente. Ah, ¿vas a renegar? Luego alimentándote con maná. El maná era un alimento que tenía buen sabor, pero imagínense ustedes uno comiendo lo mismo durante 40 años. Tiene que desarrollar mucha humildad para encontrarle gusto a una comida tan repetida. El Señor lo hizo con ese propósito precisamente. Desarrollar la humildad con alimento que venía del cielo, que no era conocido. Imagínate tú entonces que estás en un desierto y el Señor te lleva casi que arrastras a congregarte y tú oyes una predicación que parece insípida, pero que realmente es alimento, es maná, alimento que tú no conoces y que te toca ahora y dentro de 8 días otra vez y quizás 2 o 3 veces por semana. Por ejemplo, los devocionales que llegan todos los días. Ustedes saben que del grupo de devocionales solamente 1/3 parte lo lee, el resto no. Suponiendo que lo lea, porque en realidad es fácil abrir el devocional y aparecer como que fue leído. Pero resulta que el devocional es el alimento de cada día, porque necesitamos comer cada día. Necesitamos mirar la palabra y también poderla digerir y meditar. Un devocional nos trae la palabra digerida y meditada. Y aún así, muchas veces no queremos leerlo. No tomamos la lección de vida que corresponde para ese día. El alimento en cada día, la porción de ese día. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. El cristiano consciente sabe que las cosas que producen el pan en este mundo siempre son secundarias, porque lo primero es acercarse a comer el pan del cielo. Y entonces siempre pone en primer lugar la palabra de Dios. Claro, hay momentos en los cuales por fuerza mayor no podemos tomar el alimento incluso durante varios días. Eso lo entiende perfectamente el Señor. Pero se nota la intención con la que vuelve la persona a buscar su alimento. Viene con hambre, viene con sed. Sabe que algo falta en su espíritu, falta la presencia de Dios. Y es más, a veces puede pasar esto. Entra a una iglesia, oye una predicación, pero en el fondo el Espíritu Santo le está hablando: hijo, tú necesitas palabra viva, no palabra reencauchada. Ve a otra parte y busca lo que yo te quiero dar. Entonces, no se contentó con oír esa predicación, porque dice: esta no es mi iglesia. Voy a buscar donde me dan el alimento que realmente me nutre, que me hace sentirme lleno, que me da plenitud, que sé que estoy en contacto con mi Dios, que Él me está guiando por este desierto. Por eso dice: lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que lo que tú necesitas es la palabra que sale de la boca del Señor. Y a estas alturas tú ya debes haber empezado a diferenciar muy claramente dónde te dan pan viejo y dónde te dan pan del cielo. Cuando la palabra te está tocando, porque era lo que necesitabas. Y si no te está tocando, pero es pan del cielo, entonces tú dices: Señor, ayúdame, quítame esta costra que no me deja recibir tu alimento. Hazme sensible para ti, dame un corazón de carne, quita mi corazón de piedra, porque esta palabra es la que sé que tú estás mandando para mi necesidad. Versículo 6
versículo 4, en todos estos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Si tomamos literalmente esto, puede cumplirse. Algunos creyentes parece que no les pasaran los años, es como si todo lo que está alrededor de ellos se mantuviera preservado. Pero esta palabra va es principalmente para la parte espiritual. No importa el tiempo que pases en el desierto, tú siempre te vas a sentir vestido y con el ánimo suficiente y las fuerzas para caminar a donde quiera que Dios te lleve. La ropa que llevas puesta no se gastó, la ropa espiritual. Y tus pies no se ampollaron ni se hincharon porque serás levantado como con alas de águila. Tu Señor tiene siempre cuidado de ti y te lleva. Hermanos, yo creo que una de las conclusiones que tenemos que sacar hoy, aunque faltan 2 versículos, es que si realmente nos estamos acercando al Dios vivo, no importa el tiempo que estemos pasando, puede ser el desierto o puede ser el reposo. En ambos vamos a sentirnos vivos espiritualmente y llenos de la presencia y de la compañía de nuestro Dios. Por eso, versículo 5 dice, ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Padres sabios toman a sus hijos y hay momentos en que se duele su corazón de padres, pero tienen necesidad de ponerle freno y límites y aún castigos a sus hijos por su propio bien. Si eso hacemos nosotros que somos necios como seres humanos, somos padres insuficientes. ¿Por qué lo hacemos así? Porque el Señor nos puso su imagen y semejanza y Él lo hace con nosotros. Nos disciplina y nos guía. Lo importante de esto es otra vez lo que decía hace unos minutos. Entender, mis hermanos, que el Señor en las buenas y en las malas, en los momentos de oscuridad y de luz, en el desierto y en el reposo, siempre, siempre está con nosotros. Siempre está a nuestro lado. Nunca perdemos su compañía ni su guía. Entonces, el desierto debería dejar de ser visto como una maldición y debe ser visto como una bendición. Versículo 6. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Nos repite lo que nos había dicho en el versículo 1. La obediencia es una virtud preciosísima a los ojos de Dios. Recuerda que hay un apartado en Filipenses capítulo 2 que habla de la obediencia del Hijo de Dios, que era Dios, y no temió soltarse de la gloria del Padre para venir a sufrir como siervo y ser crucificado por obediencia. Por tanto, nunca pienses que la obediencia irrestricta a tu Dios es debilidad o es falta de carácter o es que te estás dejando manipular, porque eso es lo que viene a decir el diablo. Tenga pantalones, haga lo que a usted le place, para eso está en esta vida. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus propios caminos y temiéndolo. Amén y amén.